Y estamos en un pasaje interesante, un pasaje que está entre dos conceptos importantes. Es un pasaje que nos va a ayudar a ilustrar la responsabilidad del hombre frente a la soberanía de Dios. Y sabes, este pasaje está de un lado, el versículo 64 del capítulo anterior, del capítulo 6, que dice que Jesús sabía desde el principio quiénes iban a creer. Y cuando tú y yo leemos eso, de pronto nos sorprendemos. ¿Cómo? Pero al mismo tiempo, en este capítulo 7, en el verso 24, Jesús hablando dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es decir, hablando de lo que enseñaba Jesús, de lo que hacía Jesús y de las intenciones de Jesús. Hay esta gran tensión entre esa elección soberana de Dios y esa responsabilidad tuya y mía de responder al sacrificio en la cruz. Y sabes, la única manera de responder es muy simple: creer en el que Dios ha enviado, creer en Jesucristo. A lo largo de este pasaje, lo que está en juego es eso, creer en Él. No hay otra forma, no hay otro método, no hay otra manera. Solamente se trata de creer. Y como sabes, el Evangelio de Juan busca presentar a Jesús, presentar las señales para que tú creas en el que Dios ha enviado. Y vamos a ver en este pasaje cómo Jesús, siendo Dios y siendo hombre, se va a someter a las circunstancias en las que está viviendo, confiando plenamente en el Padre, confiando en la misión que Él tiene y encarando la oposición que se registra en este capítulo. Solamente hay una manera de enfrentar la oposición, solamente hay una manera de vivir esta vida de la manera en la que es correcta, y esa es creyendo en Jesús. No hay otra manera. Y esta historia, este evento, estos sucesos que están aquí nos van a ilustrar esto que te acabo de decir. Antes de leerlo, vamos a hacer una oración. Señor, gracias porque podemos ir a tu palabra y porque tu palabra no solo nos inspira, sino que nos alumbra el camino. Señor, gracias porque en tu gran e infinita misericordia has puesto en nosotros el deseo de conocerte. Y ahora, Señor, también tú pon en nosotros y pon en aquellos que quieres hoy poner ese deseo para creer, Señor, que sea avivado y que todos podamos ver tu rostro, tu gracia, tu elección, tu soberanía. Y también, Señor, la responsabilidad que cada uno tenemos de responder a ese llamado, Señor. Nos ponemos en tus manos, solicitando el favor de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Verso 1 del capítulo 7 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Y entonces, este capítulo empieza así: Jesús en Galilea. Y sabes, es muy importante esto. Jesús andaba en Galilea. Y entre los sucesos que narra el capítulo 6 de Juan y narración del capítulo 7, han pasado 6 meses ya. No significa que Jesús está apartado, está solo, está escondido. No, no es así. Simplemente que Jesús decidió no seguir en la región de Judea, no estar en Jerusalén, porque estaban los ánimos muy altos para matarle. Estaban procurando matarle. Y entonces Jesús decide regresar a la zona de donde él originalmente era, la región de Galilea, más al norte de Jerusalén. Entonces Jesús sabe lo que está pasando. Y sabes, la narración anterior de Juan 6 nos hace ver ese milagro de la multiplicación de los panes. Cómo Jesús alimenta a una gran multitud de personas. Y la consecuencia de eso es que esta gran multitud lo quiere hacer rey. Y entonces Jesús se aparta al monte, ahora recuerdas. Después Jesús va a Capernaum y en la sinagoga da un gran discurso donde dice: yo soy el pan de vida. El que cree en mí no va a tener hambre y no va a tener sed jamás. Pero este gran discurso acerca de esa afirmación de Jesús, yo soy el pan de vida, causó un gran conflicto en la sinagoga con los líderes judíos, con los principales de la sinagoga, de tal manera
de tal manera que la Escritura nos dice que muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Así que este capítulo 7 es algo que muchos especialistas dicen, comentaristas, dicen que es el ministerio del retiro de Jesús. Es un área donde Jesús se repliega. Pero ¿cómo? Jesús, el que tiene la misión más importante de salvar la tierra, ¿cómo es que se esconde? ¿Cómo es que se retira? Bueno, Jesús está respondiendo con prudencia. Aún no ha llegado su tiempo, como Jesús va a responder en un momento, pero eso es lo que está pasando. Entonces Jesús está cerca de casa y sus hermanos, como dice el verso 3, le están diciendo, ya sal de aquí, ya, aprovecha esta fiesta, esta celebración que va a acontecer en Jerusalén para que te muestres otra vez. Y entonces aquí vemos a este Jesús, al Maestro, al Mesías, guardando prudencia, guardando los tiempos, presionado por sus hermanos que dice la Escritura que no creían en él, como lo dice Marcos 7 y ya Juan 2 también nos cuenta acerca de los hermanos de Jesús. La Escritura nos menciona 4 hermanos de Jesús y por lo menos cuando habla de hermanas habla en plural, así que podemos solamente pensar que tenía pues por lo menos 2, pudo haber sido más, pero no lo sabemos. El Nuevo Testamento que tú tienes en tus manos nos registra por lo menos a 2 hermanos de Jesús que escribieron 2 cartas, Judas y Santiago. Pero sus hermanos no creen en él. Y además de Jesús estar en ese momento con una gran pérdida de discípulos, porque muchos se fueron, ahora tiene que enfrentar la incredulidad de sus hermanos. Sus hermanos están diciendo, ándale, muéstrate al mundo, haz otro milagro. Quizás sus hermanos estaban entendiendo mal, por cierto, que a lo mejor las aspiraciones de su carnal, de su hermano, eran como políticas, ¿no? Pues si quieres ser el rey, si vas a ser el conquistador, pues haz milagros, ¿no? Ve a Jerusalén a esta fiesta que se llama de los tabernáculos. Y es una celebración que consistía en, durante 7 días, el pueblo iba a habitar, iba a construir con ramas de palmas y de árboles frondosos. Iban a construir pequeñas cabañas provisionales, porque era una representación de cómo había vivido el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Entonces era una celebración importante, estaba mandada en la ley, en Levítico 23 y en Números también está cómo se debe celebrar esta fiesta. Es una fiesta importante, es una fiesta que se celebraba en Jerusalén y entonces todos los peregrinos de todas las regiones iban a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Entonces esta fiesta es la oportunidad, le dicen los hermanos. Muéstrate al mundo, haz lo que tienes que hacer. Es el momento. Pero Jesús en el verso 6 les dice, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y Jesús lo que les está diciendo, no es mi momento, no es el momento de que yo suba, no es el momento que yo me muestre, no es a la manera en la que ustedes quieren. Y Jesús conoce bien los tiempos. La palabra tiempo aquí es más que hora, habla de momento, habla de oportunidad. Jesús estaba escogiendo los momentos de actuar con mucho cuidado. De este pasaje al momento de la cruz, Jesús está a 6 meses de morir en la cruz. Él sabe a qué ha venido, conoce su misión. Y por eso, porque conoce su misión, se somete a Dios, se somete a sus tiempos, lo reconoce y toma prudencia. No tiene miedo, pero se guarda, se sabe mover, sabe dónde ir y cuándo no ir. Tiempo y misión son los que determinan el actuar de Jesús en estos momentos difíciles. Jesús está solo y conforme vayamos avanzando en la lectura, de este capítulo vas a ver cómo Jesús está solo. No menciona a su grupo cercano. No significa que no estuvieran ahí con él. Pero lo que sí significa es que no le eran muy útiles.
Era algo que Jesús tenía que enfrentar. Y sabes, lo primero que uno enfrenta cuando llega a Jesús es la oposición, la incredulidad de tu familia. ¿No te ha pasado eso? Los primeros que te van a cuestionar son tus familiares. Si eres cristiano, a ver, haz algo. A ver, si crees en Jesús, a ver, convierte en vino este vaso de agua. A ver, canta una canción, a ver. Viene la burla, viene la objeción, viene esta incredulidad. Pero vamos más adelante, porque el punto al que Jesús quiere llegar es más allá de esto. Y dice, versículo 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Y entonces Jesús mintió, engañó a sus hermanos, ¿no? Jesús nunca les dijo, no voy a ir, sino Jesús les dijo, yo sé en qué momento voy a ir. Yo sé de qué manera voy a ir. Así que Jesús no está mintiendo, no hay un engaño en Jesús. Simplemente Él está manejando los tiempos, aprovechando los tiempos con prudencia, con sabiduría. Hay un plan perfecto, soberano de Dios, que Jesús naciera en la época en que naciera y que fuera a la cruz para morir por nuestros pecados. Pero en ese gran plan soberano de Dios, Jesús está caminando, como tú y yo ahora estamos caminando en esta época, en este tiempo, en esta ciudad. Pero Jesús usa de prudencia y sabe cómo hacer. Ahora, dice que subió como en secreto, o sea, se puso unos lentes oscuros y empezó a caminar. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, simplemente el hecho de no haber subido con toda la gran cantidad de caravanas de peregrinos que de todas las regiones del norte iban a bajar a Jerusalén, le hacía estar de una manera encubierta. También hay quienes dicen que lo que hizo Jesús fue utilizar algunas rutas alternas, no muy transitadas, para evitar llamar la atención. Entonces Jesús maneja los tiempos. Dice el verso 11, y le buscaban los judíos en la fiesta, los principales, se está haciendo una referencia a los líderes. Le buscaban y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Y fíjate bien, Jesús de enfrentar la incredulidad de su familia, ahora va a enfrentar no solo la incredulidad, sino una controversia frente a los líderes, ante los principales de los judíos en Jerusalén. Fíjate bien qué piensan de él, hay una concepción de, bueno, yo creo que es bueno. Unos decían, es bueno. Y esta idea de que él es bueno es esa idea de, Jesús es un gran maestro, sí, fue un gran maestro. O las enseñanzas de Jesús, tienen profundos conceptos morales, dignos de imitarse en esta sociedad. Pero eso no es lo que es Jesús. Sí, Jesús es bueno, por supuesto. Moralmente es bueno. Se comporta bondadosamente siempre. Pero esa no es la característica de Jesús. Así que estas personas están confundidas. Unos piensan que es bueno, pero otros dicen que piensan que es un engañador. Entonces hay una división, hay una controversia entre los que dicen que es bueno y entre los que dicen que es un engañador. Y ahí están. Dice que están hablando no abiertamente, es decir, como los líderes, los principales de los judíos han amenazado con expulsar a cualquiera que crea en él. Entonces todos están temerosos. Así que es algo que está ahí también encubierto. Pero el verso 14 nos dice más, a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Los enfrentó. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? ¿Cómo? Había muchos judíos que quizás habían venido de otras regiones a festejar esta celebración que no habían oído a Jesús, sumado a los que ya habían oído hablar de Jesús y se maravillaban de él. Se maravillaban, simplemente decían, ¿cómo es que este hombre puede enseñar lo que enseña? Pero no es un maravillarse como decir, wow, qué padre, sino es como, ¿quién es este? ¿Qué autoridad tiene? Él no tiene ningún aval de ninguna escuela rabínica. ¿De dónde estudió? ¿De qué universidad salió? No tiene título, no tiene
No tiene nada. ¿Cómo es? ¿Quién le autoriza a decir lo que dice? Es decir, que lo están cuestionando. Y Jesús, verso 16, les respondió y les dijo: mi doctrina es mi enseñanza. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Y yo no sé si alcanzas a percibir el tono directo de Jesús contra ellos. Se está defendiendo, lo hace de una manera justa, lo hace de una manera directa, pero es muy fuerte lo que está diciendo Jesús. Y es que el cuestionamiento es, para los judíos, alguien que enseñaba, la autoridad de lo que enseñaba era que usara la ley y que además se sirviera de otras interpretaciones o tradiciones de otros rabinos. Y entonces lo que Jesús estaba diciendo, hablaba sin citar a nadie, hablaba sin respaldarse en ningún maestro humano. Y Jesús les dice, claro. Y Jesús dice, sí, por supuesto. Yo no estoy hablando por mí. Yo no estoy diciendo estas cosas porque a mí se me ocurrió. Yo hablo lo que me dijo el que me envió. No es mío, es del que me envió. Y entonces Jesús astutamente se pone ahí justamente. No es mío esto. Yo soy un embajador, yo estoy hablando de parte de. Y regresando al verso 17, lo que está diciendo Jesús es, ¿quieres saber si esto es verdadero? Y a lo mejor es la pregunta que tú tienes ahora. Ya has escuchado el Evangelio, ya has escuchado enseñanzas de la Biblia, ya te han predicado mucho, has visto a lo mejor hasta las señales de Jesús, has visto cosas, has experimentado, sientes esa necesidad y dices, pero ¿cómo sé que esto es verdad? Y lo que Jesús les dice a ellos es, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y lo que Jesús está diciendo aquí es, primero es la intención de las personas. Si tú verdaderamente quieres hacer la voluntad de Dios, vas a saber si Jesús es quien dice ser o no. Así que aquí sí importa mucho que tú quieras. Y el querer no es algo que dependa de ti, sino es algo que Dios ya ha puesto en ti. Dice otra vez, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Pero no solo eso, número 2, Jesús va a hablar ahora de las intenciones del corazón y dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y Jesús dice, la segunda cosa, ¿quieres saber? El que quiere hacer la voluntad de Dios va a saber si esto es de Dios o no. Y la segunda cosa es tener el ideal correcto. Jesús dice, yo no estoy buscando mi gloria, yo no estoy haciéndolo por mí mismo, lo estoy haciendo para glorificar al Padre que me envió. Y sabes, esto me recuerda una afirmación que hace Pablo en 2 Corintios 1:11, acompáñame por favor, 2 Corintios 1:11. Cuando Pablo está buscando defenderse ante estos judaizantes que están cuestionando su ministerio, sus intenciones para la iglesia en Corinto. En 2 Corintios 1:12, Jesús les dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo sabe que su conciencia no le delata, sabe que está haciendo las cosas, está predicando, está enseñando, está haciendo lo que está haciendo porque tiene la conciencia tranquila, lo hace con sinceridad. Y lo que hace con sinceridad no lo hace en sus fuerzas, sino lo hace en la gracia de Dios. Jesús está diciendo eso. Pablo en realidad está tomando esto de Jesús y lo está explicando. Jesús no tiene motivos ocultos. Jesús no tiene motivos ocultos al buscarte,
No hay motivos ocultos en el Evangelio. Si tú quieres saber y hacer la voluntad de Dios, tú vas a saber si es correcto o no. Porque además Jesús busca glorificar al Padre. Verso 20 dice, respondiendo la multitud dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús vuelve a responder y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Y aquí está hablando de las sanidades que había hecho Jesús, especialmente una sanidad que Jesús había hecho en el día de reposo. Y quiero que recuerdas que para los judíos el día de reposo había llegado a un extremo tal de la tradición, más allá de lo que la propia ley, que lo que la propia escritura decía que se debía practicar. De tal manera que entonces acusaban a Jesús de haber violado el día de reposo por haber sanado a un enfermo. Hay varios ejemplos en los evangelios de Jesús haciendo esto. Y Jesús le dice a la multitud, una obra hice y ustedes se maravillan. Otra vez no es un maravillo de wow, qué bueno es Jesús, sino es así como de, oh, violó la ley. Oh, le va a caer un rayo. Dice, y explica, verso 22, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Y entonces la ley dice que al octavo niño, sí, cómo no. Bueno, al octavo niño y al octavo día, el octavo niño se tenía que circuncidar. Y si el octavo día era día de reposo, se tenía que circuncidar. Entonces Jesús dice, a ver, tú me acusas a mí de hacer una obra buena en día de reposo, sanar a un enfermo. Y tú dices que no violas el día de reposo, el mandamiento del día de reposo, por circuncidar a un varón al octavo día en día de reposo. Creo que no estamos entendiendo, dice Jesús, creo que estás mal. Tú no estás violando el día de reposo y yo tampoco lo estoy haciendo. Y lo dice así, si recibe la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Verso 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y entonces, hagamos un alto. Jesús se enfrenta a su familia, a sus hermanos, la incredulidad de sus hermanos. Jesús ahora se va a enfrentar con esta controversia con los judíos líderes y ahora está enfrentando a una multitud, a una gran cantidad de personas que están ahí preguntándole. Los dos están cuestionándole acerca de su doctrina, están cuestionándole acerca de su enseñanza, pues, y acerca de los motivos por los que hace lo que está haciendo. Eso no es cómodo, eso no es bonito. Jesús está solo, es decir, probablemente están ahí sus discípulos, pero Él está enfrentando esta situación. Pero quiero que veas esta tensión que te comentaba al principio. Dice la Escritura, Juan 6:64, pero Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Si Él sabía quiénes eran los que no iban a creer, ¿por qué entonces está ahí hablando con los que sabe que no van a creer? ¿Te das cuenta de la gracia y de la misericordia de Dios? Él está ahí, Él ya sabe quiénes van a creer, sabe quiénes le van a entregar, pero Él está ahí enfrentando la incredulidad de sus hermanos, está enfrentando las controversias, está enfrentando las pedradas que le dan, las preguntas que le hacen. Y Jesús se defiende. Pero Jesús no solo hace eso, Jesús apela a que juzguen con justo juicio, a que no juzguen por las apariencias. Y es lo que hoy Dios nos invita a cada uno de nosotros. Juzga, analiza tu vida y analiza lo que dice la Escritura. No según las apariencias, no según tus emociones, no según lo que has vivido en el pasado, lo bien o lo mal que te ha ido. Juzga con justo juicio. Y eso implica el hacer un alto en nuestra vida. Y entonces, para los que no creen, trae a la mente todo lo que te han hablado de Jesús, todo lo que has leído de Jesús, incluso hasta lo falso, ¿no? Incluso hasta lo que es mentiroso, hasta lo que dicen en contra de Él.
Y trae a la mente lo que dice la Escritura de Jesús, que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús murió en la cruz y que Jesús resucitó. Y juzga, no según las apariencias, juzga con justo juicio. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, es decir, si tú realmente quieres saber qué Dios quiere para tu vida, entonces vas a poder discernir, analizar que esto que estamos hablando, que esto que está en la Biblia, que los evangelios no son leyendas, no son cuentos, ni son pretextos para dominarte, sino que están hablando de Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios. No juzgues así. Así que sí, cuando se nos presenta el evangelio, vamos a enfrentar incredulidad y vamos a enfrentar controversia. Definitivamente. Jesús sabía quiénes iban a responder o no, pero Jesús está ahí, respondiendo cada una de las acusaciones. Cuando hablamos de los hermanos de Jesús, me recuerda mucho la historia de José y sus hermanos en Génesis 37, ¿no? Me recuerda mucho eso, cómo José tiene una misión, tiene sueños y los hermanos son contra él. Sus hermanos son los que le golpean, quienes le venden a unos mercaderes para llevarlo a Egipto, y así comienza un largo periodo de sufrimiento de José. Jesús igual. Jesús está enfrentando a sus hermanos que no creen en Él, que no confían en Él, que hasta están como burlándose de Él. Irónicamente, pues manifiéstate al mundo, haz lo que tienes que hacer, sé un campeón, lógralo, no te escondas. Y a lo mejor había un poco de razón humana en los hermanos de Jesús, porque imagínate vivir con el que nunca se equivoca, con el que siempre tiene la razón. Digo, yo tengo una hermana, en mi casa solamente yo y mi hermana, y yo siempre tenía la razón. Y cuando no la tenía, pues la imponía. Pero ya Dios me rescató de eso. Pero en la familia, entre hermanos, ¿a poco no se trata de eso? O tienes la razón, aunque no la tengas, o la impones. Pero Jesús no hace eso, Jesús responde a eso. Jesús responde a estos debates, a estas controversias. Pero no son los únicos personajes que lo cuestionan. Verso 25, decían entonces unos de Jerusalén. O sea, ya ni siquiera la multitud, sino otros así, unos. ¿No es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Y ahí está el cuestionamiento. Ahora estas personas están más informadas que la multitud. Y estas personas de alguna manera saben que hay un designio del Sanedrino, del Consejo de Líderes de los judíos, que ya quieren aprenderle, que ya quieren agarrarlo, lo quieren matar, se quieren deshacer de él. Pero también hay una confusión porque dicen, bueno, si hay este designio, esta decisión de aprenderle y de matarle, ¿por qué lo dejan hablar abiertamente? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el verso 27 nos hace ver algo más, que es la identidad de Cristo. ¿Quiénes pensamos? ¿Qué pensamos que quién es Jesús? ¿Qué quién es, cómo, cuándo? ¿Quiénes pensamos que es Jesús? ¿De dónde viene la identidad de Jesús? Ya discutieron el tiempo de Jesús, están discutiendo la enseñanza de Jesús, los motivos de Jesús, y ahora están discutiendo la identidad de Jesús. Otro obstáculo más para Jesús. ¿Y qué responde Jesús? Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde sois, de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Y otra vez Jesús les dice: ¿seguro me conoces? Es como algo irónico en Jesús. ¿Seguro me conoces? ¿Seguro sabes de dónde soy? ¿Realmente sabes? Porque la gente decía, pues él es de Galilea.
Y como vamos a ver más adelante, en un momento cuando leamos, ese es un gran cuestionamiento, porque saben, conocen, la identidad que conocen de Jesús es que es de Galilea. Pero el Mesías, el Cristo, ¿de dónde iba a venir? Bueno, de Belén. Entonces hay una confusión de identidad, pero Jesús dice, seguro sí saben, ¿eh? Pero miren, yo les aseguro una cosa, no vengo de mí mismo. No saben, no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero. Y Jesús sigue apuntando a su misión, con su misión, enfrentando la oposición, me salió, con decisión. Pero aún así la gente sigue dudando, sigue en la controversia, sigue en el debate, quiere debatir, quiere respuestas. Y Jesús no entra al debate, simplemente explica y dice, yo sé de dónde vengo y el que me envió es verdadero, pero yo no me estoy mandando a mí mismo, yo no soy solo. Entonces, verso 30, procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y otra vez, Jesús está caminando en el plan soberano de Dios para salvar a la humanidad. Y ese es el plano eterno de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios diseñó este plan. Dios va en la opción A, en la opción perfecta. No se ha equivocado, ni el pecado de Adán y Eva ha cambiado sus planes. Dios va en su plan y Jesús ya ha llegado su hora. Nació en un momento, en una época, y Jesús ya está a 6 meses de llegar a la cruz. Pero aún no ha llegado su hora. Y entonces, aún Jesús sigue enfrentando lo que tiene que enfrentar como ser humano, lo que tiene que enfrentar en la misión que Dios le ha dado. Y muchos de la multitud, dice el verso 31, creyeron en Él. ¡Qué bueno! Alguien ya creyó en Él. ¡Ay, buenas noticias! Y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Y entonces dices, tampoco han entendido. Ya como que, ya como que creí. No están entendiendo, así como a veces tú y yo no alcanzamos a entender. Y quiero, para el final de la enseñanza, entender y precisar esto. Esta vida se vive creyendo en Jesús. Si es la primera vez que escuchas un mensaje así, o ya has escuchado muchas veces un mensaje de Jesús y no has creído, necesitas creer, no hay otra forma. Y para ti y para mí, que a lo mejor hace mucho tiempo que tomamos una decisión por Cristo, una decisión de creer, necesitamos entender que no hay otra manera de vivir más que creyendo en Jesús. Jesús está hablando y exponiendo para que crean en Él y alcancen la salvación. Pero Jesús mismo, no sé si puedes ver en todo esto que hemos leído, cómo Jesús está viviendo en la fe y por la fe, de la misma manera en la que tú y yo tenemos que enfrentar y vivir este mundo. Si a Jesús aborrecieron, no seríamos nosotros la excepción, para que el mundo nos aborrezca. Para que no haya oposición, para que no enfrentemos incredulidad, para que no enfrentemos controversia, para que no enfrentemos división. Ahora lo que Jesús va a enfrentar es división. Verso 32, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Ahora aquí ya enfrentó a los hermanos, a unos líderes, a la multitud, a unos de Jerusalén, pero ahora estos fariseos y principales de sacerdotes está hablando del consejo de gobierno del pueblo de Israel. Estos son ya son lo máximo. Probablemente tuvieron una reunión express, así. Esto ya fue mucho, ya hay demasiado aquí. Tenemos que hacer algo. Manda a los policías a detenerlo, sin orden de aprehensión. Entonces Jesús dijo,
Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este? ¿A dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir? Y entonces Jesús abiertamente ya les dice a ellos: me voy a ir, haciendo una referencia a su muerte. No lo entienden, no hay entendimiento en ellos. ¿A qué está refiriéndose? Miren, en 6 meses ya no voy a estar con ustedes y se van a quitar de problemas. Lo malo es que ustedes no van a poder ir a donde yo voy a ir. Entonces ellos dicen, o sea, se va a ir a los confines de la tierra, se va a ir a la dispersión, se va a ir entre los griegos, se va a ir al resto del territorio romano, va a desaparecer ¿dónde se va a esconder este hombre? No entienden nada, nada de nada. Incredulidad, debate, división, confrontación. Jesús se enfrenta a la familia. Jesús también se enfrenta a ese abandono de el grueso de discípulos que le seguía. Jesús está en un momento de oposición. Está en un desierto. Jesús en las narraciones primeras de los evangelios de Mateo y de Marcos y de Lucas nos cuenta que Jesús fue impulsado al desierto y fue tentado. Pero aquí Jesús está en el desierto, Jesús está en la sequedad, está enfrentando esto ante una posibilidad inminente de que le aprendan y le maten. Él sabe que no es el tiempo de Dios, confía en la soberanía de Dios, pero tiene que enfrentar la situación. ¿No es exactamente en lo que nosotros a veces nos encontramos en medio de eso en nuestras vidas? Dios tiene un plan para tu vida y no es que seas un campeón, no es que todo te salga bien, es un plan donde Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y dice, si me escogió y soy su hijo, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Ven? A Jesús le pasó lo que le pasó. Y entendió los tiempos, los momentos, las oportunidades, y entendió que tenía que enfrentarlo. Jesús lo que hizo fue ser fiel. Eso es, con fidelidad enfrentó las cosas, la oposición. Fíjate bien, la incredulidad, la controversia, la división, lo que está haciendo es la incredulidad al máximo, desconocer el tiempo y la misión de Jesús, desconocer el carácter de Jesús, están desconociendo la autoridad de Jesús y están desconociendo las obras de Jesús, están desconociendo su identidad. El desierto de la incredulidad y la controversia, de la oposición. Para nosotros como creyentes y para no creyentes, la vida puede ser un desierto, así, árido, todo en contra. Pero en esta celebración, en esta fiesta que está Jesús, vemos a Jesús en este pasaje, antes de esta fiesta, lo vemos durante esta fiesta, enseñando en el templo. Es una fiesta que dura 7 días. Pero verso 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es exactamente lo que hoy Dios nos dice a nosotros. Sea la primera vez que escuchas el Evangelio, sea la primera vez que te hablan acerca de Jesús o no, hoy Jesús alza la voz en tu desierto, alza la voz en tu confusión, en tu oposición y te dice, ven a mí y bebe. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esta fiesta que está celebrando Jesús es el recordatorio
del tiempo en que el pueblo de Israel caminó y transitó por el desierto al salir de Egipto. Una vez que el pueblo de Israel fue liberado, fue redimido por la mano de Dios, sacado milagrosamente del Egipto, de la esclavitud, tuvo que atravesar un desierto para llegar a encontrarse con Dios. Y luego tuvo que atravesar un desierto para llegar a la tierra prometida. En medio de ese desierto, Dios le sustentó. Ya Jesús nos mostró que Él es el pan de vida y multiplicó el pan. Y en esta fiesta había una costumbre que era tomar agua del estanque de Siloé, llevarlo al templo y entonces delante de todos vertir en un utensilio esa agua y se derramara, recordando cómo de la peña y de la roca Moisés había pegado y había salido agua. Y entonces estaban recordando eso y Jesús está en un desierto, está enfrentando oposición, pero también el ser humano está sediento y está en un desierto. El que, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús sigue ahí, predicándoles a los que probablemente no vayan a creer, predicándoles a los que seguramente le van a entregar, pero también llamando a los que Dios ha puesto sed y hambre. Y si tú estás aquí, y si tú tienes esa curiosidad y esa necesidad, es porque Dios te está llamando. Él siguió invitando a todos. Por eso tú y yo no podemos decir, pues ya Dios sabe quiénes son. No, tenemos que seguir invitando a saciar su sed, su necesidad. En el desierto, lo más básico, indispensable para sobrevivir, ¿qué es? El agua, ¿no? Puedes no tener alimento, pero si tú no tienes agua, vas a morir. Y en el desierto del mundo en el que vivimos, eso es justamente lo que necesitamos. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y esta es una ilustración de la obra del Espíritu Santo. No vamos a entrar demasiado ahí porque a partir de los capítulos 14 al 17 Jesús va a explicar esto. No es la única vez que Jesús ha dicho esto. Ya en Juan 4:14 ha hecho esta misma invitación: el que tiene sed, venga a mí y beba. Juan 4, cuando le está hablando a la mujer samaritana. Y aquí en el capítulo anterior, Juan 6:35, Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es la tercera vez que hace esta invitación, y probablemente no sea la primera vez que tú tienes esta invitación de venir a las aguas, venir a Cristo y beber del agua que solamente Él puede dar. Entonces algunos de la multitud, verso 40, oyendo estas palabras decían: verdaderamente este es el profeta, o no han creído todavía. Otros decían: este es el Cristo, pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Te das cuenta? No hay un entendimiento. Ahora, bueno, ya lo consideran un profeta. Ok, un profeta es alguien que habla de parte de Dios, que trae un mensaje de Dios. Pero Jesús no solo es un profeta, Jesús es algo más que un profeta. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y hay un gran desconocimiento, porque cuando dicen que de Galilea ha de venir el Cristo, están en lo correcto. Cuando están hablando que la Escritura habla de que del linaje de David y de la aldea de Belén es donde habría de venir el Cristo, están en lo correcto. Pero hay una gran ignorancia que se va a ver en los últimos versículos de este capítulo que voy a leer. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? ¿Recuerdas? Ya lo habían mandado a aprender. Y regresan. Y los alguaciles le respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y entonces
Jesús se enfrentó a la familia, Jesús se enfrentó a los principales judíos, Jesús se enfrentó a la multitud, Jesús se enfrentó a unos de Jerusalén, Jesús se enfrentó al Sanedrín y ahora a unos alguaciles. Y los alguaciles dicen lo que ninguno dijo: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Te das cuenta? A lo mejor necesitamos ser alguaciles para creer. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Los principales así, rasgando las vestiduras. Y nosotros también, porque todavía no hay parece que ya van a creer, pero... Y les dicen los fariseos, los líderes, a los alguaciles: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Te das cuenta el desprecio? ¿Te das cuenta el odio? ¿Te das cuenta el desconocimiento completo de este grupo de personas? Pero dentro de ese grupo de principales hay uno que se llama Nicodemo. Nicodemo, al que se refiere el verso 50 que vamos a leer, es el mismo que aparece en Juan 3, que busca de noche a Jesús. Dice: les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Y lo dicen a manera de pregunta: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. En medio de esa reunión, un hombre, Nicodemo, que quizás todavía no cree completamente en Jesús, le busca de noche a Jesús. Ya Juan 3 nos cuenta esa historia. Pregunta cómo le hace para alcanzar la vida eterna y Jesús le responde maravillosamente. Pero él dice, y con la ley en la mano dice: ¿sabes qué? No podemos juzgar por apariencias. Nuestra ley, la ley de Moisés, dice que primero se le tiene que oír y se tiene que saber lo que ha hecho. Y otra vez es una invitación para ti y para mí para analizar lo que dice Jesús y lo que Él ha hecho. Hoy tenemos los evangelios, la escritura, para poder analizar eso. Saber lo que Él ha hecho, oír lo que Él ha dicho. Este Nicodemo recibe una burla. Ya lo estás defendiendo, entonces eres Galileo. Y decir que eras Galileo es como los regios que dicen: pues es chilango, haz de cuenta. Más o menos así, o peor. Es decir, es allá es del norte, porque Galilea está al norte de Jesús. Así se cuenta. Pero al revés. Eres Galileo. Y entonces le dicen: revisa la escritura, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Falso. Porque Jonás era de Galilea, porque el profeta Nahum era de Galilea, porque Elías era de Galilea. Pues no, que eran los muy acá. Falso. Mintieron o estaban equivocados. Sí, pudimos revisar 52 versículos. Vámonos. Ahora, después de todo este atarantamiento, verso a verso, estamos frente a Jesús, frente a un Jesús distinto. Este pasaje no hay un milagro, en este pasaje no hay una enorme y preciosa enseñanza, una parábola, una gran disertación de Jesús, como la del capítulo anterior, donde Jesús hermosamente dice: yo soy el pan de vida. No, aquí no. Aquí hay respuestas a acusaciones. O sea, Jesús ya así, ¿no? Todo el tiempo esquivando, aguantando. Y le quedan 6 meses. Dices: bueno, pues 6 meses para allá. Sí, para morir. En la muerte más cruenta y horrible de aquel tiempo. Así que no la tenía fácil Jesús. Pero Él está esperando el tiempo. Toma decisiones. Espera. Confía en Dios.
confía en el plan eterno de Dios. Como hombre, está confiando en el plan de Dios. Tú y yo necesitamos confiar en el plan de Dios. Aunque no lo veamos, Él es soberano. Pero aquí en el plano terrenal yo tengo que actuar responsablemente, esperar, tomar decisiones, actuar, ser prudente. ¿Cómo Jesús actúa? No lo hace encubiertamente, aguanta, soporta, enfrenta. Jesús conocía su misión, sabía a dónde iba, y ahí es donde a veces tú y yo sabemos hacia dónde vamos. Jesús tenía un querer puro, hacer la voluntad de Dios, y tenía una intención pura, glorificar al que le había enviado. Y entonces cuando estamos en el desierto y estamos en nuestra vida diaria, a veces tenemos que pensar, ¿qué es lo que quiero hacer? Realmente mi deseo es puro, mi intención es pura, es santa, estoy buscando glorificar a Dios. También Jesús conocía a sus oponentes. ¿Y sabes cómo los enfrentó? Con sabiduría, con la palabra, con sus hechos y con su vida misma. ¿Sabes? Jesús es el ejemplo de cómo vivir el desierto y la oposición. Ahora que estamos hablando los domingos de Pedro y que hemos hablado y estudiado la carta de Santiago y que hemos hablado de las pruebas y que hemos hablado de las tribulaciones y que hemos hablado de la aflicción, esta es una ilustración de cómo podemos enfrentar, cómo podemos vivir. Y no hay otra forma más que, como lo dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí está un gran ejemplo, Jesús mismo como hombre enfrentando estas cosas. Yendo a esto, confiando en Dios, momento a momento y a momento. Y 2 Corintios, por favor acompáñame, 2 Corintios 4. Verso 3. Y Pablo igual va a hacer una referencia al Evangelio de una manera preciosa. 2 Corintios 4:3 dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y sí, cuando tú lees lo que leímos hace un momento, vemos que está encubierto para los que está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, fíjate bien, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, de la misma manera en que un día Dios dijo, sea la luz, y se creó la luz de la nada, hubo un momento en que en nuestra oscuridad Él dijo, sea la luz. Y lo que resplandeció en nuestras vidas fue el glorioso Evangelio de Dios. Dice, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Hoy, en esta historia, podemos otra vez entender esto. La vida se trata de creer en el que Él ha enviado. No hay otra forma de vivirla, no hay otra forma de explicarla, no hay otra forma de entenderla. ¿Sabes? Muchas veces he fracasado. Muchas veces me he sentido fracasado y las otras he fracasado. ¿No? ¿No te ha pasado eso? Yo creo que sí. He fracasado haciendo las cosas como se deben. Y he fracasado haciendo las cosas como no se deben. En el día a día, en el plano humano, así ha sido, todo el tiempo. Pero cuando podemos mirar esto, podemos entender que no se trata de lo que yo hago, sino se trata de lo que Dios ya hizo, de vivir por y para el Evangelio. La respuesta es, ¿cómo puedo vivir responsablemente en este mundo desértico, en este desierto? No desentendiéndome de la soberanía de Dios, sino viviendo por la gracia de Dios, creyendo en Jesús. No hay otra forma. Por la fe. Por la fe. Cualquiera que sea
la situación y la condición en la que tú estás viviendo. No hay otra más que vivir creyendo en Jesús. De la misma manera en que Jesucristo nos enseñó y pudimos ver en este pasaje. Creer en Jesús es todo lo que necesitamos para esta vida. Vamos a orar. Señor, todo lo que necesitamos está en ti y tú no lo has dado. Señor, gracias por poner sed en nosotros, sed de ti, sed de conocerte. Padre, si tú has llamado a alguien, ha sido por tu gracia. Gracias por darnos de ti esa agua que necesita nuestra alma, por darnos consejo en tu palabra, Señor, y exponemos delante de ti nuestras necesidades, nuestras limitaciones, para poner los ojos en Jesús. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti en esta noche, Señor, y cada día, Señor, para no morir de sed en este desierto, Señor, en este mundo complicado, Señor. Simplemente, Señor, hoy respondemos y decimos, creemos en Jesús, creemos en Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Creemos en ti, Señor. Depositamos en ti nuestras penas, nuestras aflicciones, también nuestras alegrías y los triunfos y bendiciones que nos das. Porque nada ha venido solo de nuestra mano, sino ha procedido de ti, todo don perfecto. Todo don, Señor. Creemos en ti, Señor. Gracias por poner en nosotros eso, Señor.